amigos electromecánicos que nos seguís en nuestros canales de diagnosis. Seguimos con lo de localización de averías utilizando osciloscopio, pero esta vez vamos a ver cómo verificaríamos y qué deberíamos de ver en un inyector de inyección de combustible a baja presión. Bueno, ya sabéis que aunque hay motores que utilizan inyección a alta presión de normativa Euro 6, también los hay que utilizan inyectores a baja presión, incluso que utilizan doble juego de inyectores, alta y baja presión. Y el comportamiento de los inyectores de baja presión es completamente distinto al comportamiento de los de alta presión, desde el punto de vista eléctrico, principalmente. Bueno, pues entonces en este tutorial, el vehículo este es un Euro 6W, vamos a ver primero, pues, qué parámetros tenemos que tener en cuenta de las medidas eléctricas que vamos a hacer con el osciloscopio, cuáles de estas verificaciones nos van a servir para localizar posibles anomalías que podamos tener en el inyector. Entonces, de mano, vamos a ver y analizar cómo debe ser la señal de uno de estos inyectores. ¿Qué vamos a hacer o qué herramienta vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar un osciloscopio de 4 canales. Y en principio, para hacer esta verificación, vamos a utilizar 3 canales. Vamos a utilizar el canal A. El canal A es este que tenemos aquí en azul. Ya sabéis que una sonda de este canal de osciloscopio tiene 2 terminales de prueba. Uno de los terminales de prueba, una de las puntas de prueba es como la punta de negativa del polímetro, que estamos acostumbrados a usar. La otra es como la punta de medición de positivo del polímetro. Y cada canal tiene dos de esas puntas. Bueno, pues el canal A, que es el que tenemos de color azulito, la punta de negativo, la punta de prueba de negativo, la conectamos a la masa de la batería, al negativo de batería, y hemos hecho lo siguiente en el inyector. Hemos desmontado aquí un poquito para poder acceder al inyector, y estos inyectores, el conector tiene 2 terminales. Mirad, si lo miramos aquí en el esquema eléctrico, os diré lo que es cada uno de los terminales y luego los identificaremos aquí en el vehículo. Por ejemplo, este es un inyector. Si os fijáis, este es el conector de 2 polos, que indica aquí que es 2 polos, tiene 2 terminales, es decir que el conector que viene de la instalación del vehículo tiene 2 pines y el componente también tiene 2 puntos de conexión. Uno de ellos, veis que viene aquí, y lo que es se alimenta desde este relé con positivo, es decir, toda esta línea, por ejemplo, este y son 3 inyectores, tienen alimentación de positivo. O sea, uno de los terminales va a tener alimentación de positivo. Y esa alimentación se produce en el momento que este relé entre. Y este relé lo hace entrar el calculador, que es todo esto, lo que veis aquí representa el calculador de motor. Esto es una gestión valeo. Bueno, pues el calculador de motor, al poner llave de contacto, va a hacer entrar este relé. Al entrar este relé va a meter positivo a uno de los terminales, cada uno de los terminales de positivo del inyector. Es decir, que en uno de los canales vamos a ver, respecto a masa, que cuando ese relé entra, ahí tenemos que tener voltaje positivo. Tenemos que tener la tensión que tenga el vehículo en la red en ese momento. El otro terminal de cada uno de los inyectores va al calculador. Veis que va al calculador. El otro terminal va al calculador, va al calculador, va al calculador. Ese es el terminal de control. Y el control lo hace por control de negativo. Es decir, en el calculador de motor es como si hubiera un interruptor virtual que es capaz de abrirse y cerrarse. Cuando el interruptor virtual está cerrado, lo que hace es permitir que la corriente circule por la bobina del inyector, son inyectores de apertura magnética, y vaya a masa por el interior del calculador a través de ese interruptor virtual. Es decir, toma masa por el interior del calculador, a una de las masas del calculador, y lo hace por ese interruptor virtual. Digo virtual porque realmente no es un interruptor que se mueva, es una etapa de potencia transistorizada. Esa función de conectar y desconectar ese circuito la hace un transistor, pero hace lo mismo que un interruptor. Y entonces ese va a ser el control por negativo y va a ser el que realmente va a hacer que el inyector se abra y se cierre mediante pulsos de conexión a masa. Es decir, ese lo vamos a colocar a otro de los canales, por ejemplo al canal B o A, daría igual cualquiera de los 2 canales. Me valdría cualquier canal con tal de que tuviéramos una sonda de medición de tensión en ella. ¿De acuerdo? Bien. Y después, el otro canal, muy importante, siempre lo repito en nuestros tutoriales, cuando estoy haciendo verificaciones, comprobando componentes
de potencia, componentes actuadores principalmente que consumen una cierta cantidad de corriente, es muy importante controlar la corriente. Porque controlando la corriente podemos ver si el componente presenta, o la instalación, una resistencia interna muy alta o una resistencia interna demasiado baja, y podemos llegar a valorar posibles caídas de tensión que se produzcan en las líneas, pérdidas de voltaje por debido a esas resistencias. Podemos valorarlas si son normales o anormales en función también de la corriente que esté circulando por ese circuito. Entonces, para eso utilizamos la pinza amperimétrica, que es esta. El conexionado lo hacemos de una forma bastante sencilla. Hemos desconectado, lo podéis ver aquí, esta es el conector, la clema de conexión que viene de la instalación del vehículo, esta es la instalación del vehículo, lo hemos desconectado del inyector. El inyector, no sé si lo veis, pero bueno, está ahí abajo. Y hemos colocado, como hacemos siempre en nuestros tutoriales, en cada uno de los terminales hemos colocado una pequeña prolongación con una conexión macho aquí y una conexión hembra allí, de forma que, conservando el orden de conexión, hemos colocado un prolongador, de forma que podemos tener quitado el conector de la instalación, pero, sin embargo, a través de los prolongadores estos tenemos conectado el inyector. Y luego, en estas líneas están colocadas unas clemas, o sea, unas bananas de conexión, donde yo puedo conectar los canales para medir el voltaje. Y aprovechando el mismo prolongador, en uno de los cables coloco la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica no hay más que abrirla y que abarque una de esas conexiones. Claro, esto es ventajoso porque, mirad, en primer lugar, la accesibilidad del inyector es muy mala. Si yo quiero pinchar ahí, pincho con dificultad. Diré, bueno, puedo pinchar en el calculador. Mirad, pinchar en el calculador ya yo lo recomiendo solo cuando ya busco una avería. Es difícil pinchar el calculador y muchas veces se daña el conector del calculador. Y la accesibilidad no es muy buena muchas veces. Entonces, si estoy en la prediagnosis, por decirlo de alguna manera, es conveniente siempre buscar el punto donde más accesibilidad tenga. Daos cuenta que el tiempo es oro. No me voy a complicar la vida empezando por la parte más difícil, cuando puedo hacerlo de una forma mucho más rápida, por lo que más a mano y más sencillo tengo, ya tendré tiempo, si voy acorralando la avería, luego en acceder a desmontar el conector del calculador o lo que haga falta. Pero siempre buscar de mano, para empezar la prediagnosis, la parte de más accesibilidad. Bueno, pues la coloco ahí, que es muy fácil de colocar. No tengo que andar ni empujando los protectores de la instalación, ni cortando parte del encintado de la instalación. Sencillamente, con la prolongación esta, de forma muy rápida lo coloco y puedo hacer la verificación. Bueno, pues esta es la conexión que vamos a hacer. Bueno, pues ahora vamos a poner el vehículo en marcha y voy a explicaros lo que debemos de ver, lo que habría que ver. Entonces, bueno, pues lo ponemos en marcha. Ponemos llave de contacto. Vamos a ver qué tensiones tenemos en los dos terminales del inyector. Bueno, si os fijáis, ahora aquí, este es el canal A, que es el azul, este es el canal B, que es el rojo, el canal A es este, lo tengo conectado a un terminal del inyector, y el canal B es este, lo tengo conectado al otro terminal del inyector. Y vemos que aparecen dos líneas paralelas al eje de tiempo. Luego, evidentemente, me está indicando que hay ahí una tensión de continua, un voltaje de continua. Y ahora voy a medir voltajes. Voy a medir el del canal A. Cojo la barra de medición, la deslizo hasta colocarla y tengo 12,3 voltios ahí. O sea, tengo tensión de red, la que tengo en el vehículo. Y voy a medir la del canal B y tengo, pues eso, la misma tensión que el otro lado. 12,4, 12,3, bueno. Es decir, en los dos tengo tensión de red del vehículo. Bueno, es lógico, porque en el momento que el calculador alimenta el inyector, uno de los terminales va a quedar con tensión. Pero como el de control por negativo, no estoy tirando de puesta en marcha, no se está activando el inyector, el interruptor ese está abierto, ese interruptor virtual que hay dentro del calculador está abierto. Por lo tanto, ese terminal se queda a igual voltaje que el terminal de alimentación. Solo cuando se cierre ese interruptor para activar el inyector, el voltaje se cae a potencial de masa, porque lo conecta a masa. Entonces, en principio, solo con la llave de contacto esto es normal. Y vemos la línea verde, que es la línea de corriente, que la corriente es cero en este momento, no pasa corriente
Al no cerrarse el interruptor virtual a masa, está interrumpido el circuito eléctrico del inyector y veis que la corriente es cero, no pasa corriente. Ahora vamos a tirar de puesta en marcha y vamos a poner en marcha el motor y vamos a ver qué es lo que vemos aquí. Bien, bueno, pues ahora voy a variar un poco la base de tiempos para que se vea mejor. Voy a utilizar el disparo, el trigger. Voy a quitar de aquí la pantallita esta de medición y la voy a poner aquí abajo para que no me estorbe mucho. Voy a bajar la escala de la corriente, la línea de la corriente la voy a bajar un poquito abajo, por ahí. Voy a bajar un poco más. Voy ahora a disparo y le voy a decir que quiero que haga disparos repetidos y que utilice como fuente de sincronización el canal B, que es el canal en el que estoy viendo, es el canal rojo en el que estoy viendo ese pulso. Y ahora voy a indicarle una tensión a partir de la cual quiero que empiece la sincronización. Y lo voy a centrar la imagen un poco en el medio de la pantalla, a lo que lo veamos. Voy a bajar el canal B un poquito hacia abajo, voy a aumentar el voltaje del canal, ahí, pero subir un poco más para arriba para verlo bien, aún voy a bajar más este. Bueno, y ahora voy a utilizar una base de tiempos un poquito más pequeña para ver la imagen, más pequeña todavía, más pequeña, para ver la imagen con más nitidez, como lo estamos viendo ahora. Y voy a empezar a explicaros lo que estoy viendo aquí y qué es cada cosa. Este es el canal A. Y vemos que el canal A, bueno, tengo un poquito de ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico que tengo ahí, esas ligerísimas pulsaciones que veis por ahí, pues es debido a la activación de las bobinas, activación de los inyectores, pero bueno, es normal y no tiene ninguna importancia. Y vemos que no varía, prácticamente aparece una línea paralela al eje de tiempos. El eje de tiempos es el eje este horizontal. Luego eso me indica que la tensión que hay ahí es una tensión continua, no varía, no fluctúa. Voy a ver qué valor tiene. Bueno, para ver el valor, cojo la barra de medición y la pongo y tengo 1337, que será la tensión que en estos momentos está cargando el alternador, la que le está suministrando a la batería. Es decir, el canal A lo tengo conectado al terminal, al pin de alimentación del inyector, de alimentación positivo. Entonces, para que el inyector funcione correctamente, tenemos que ver que en uno de ellos, en el de alimentación positivo, tengo que tener una tensión continua, como esta. Y que no puede haber pequeñas variaciones con el tiempo, pero no puede haber variaciones de tensión importantes. Si hay variaciones de tensión importantes, indica que hay alguna resistencia en ese circuito, algo que no lo está dejando funcionar bien. Unas variaciones, bajadas de tensión importantes, por ejemplo, cada vez que se abre el inyector indicaría que ese circuito tiene una resistencia eléctrica grande. Habría que revisar ese circuito. Es muy pequeñito, prácticamente no varía, luego está correcto. Vamos al canal B. El canal B es el que tenemos en rojo. En el canal B tenemos esta señal, que es una especie de onda cuadrada y que luego forma este pico hacia arriba y luego vuelve a caer hacia abajo. Este es el canal B, lo tengo pinchado en el terminal de control por negativo del inyector. Es decir, cuando el cuando el interruptor virtual que hay dentro del calculador no está cerrado, no lo conecta a masa, que sería este tramo de aquí, este trozo de señal, desde ahí hasta ahí, todo este trozo, ese interruptor está abierto, no está conectando el inyector a masa. Entonces, ocurre lo mismo que teníamos al principio cuando di la llave de contacto. Si está abierto, no está conectado a masa, está a igual voltaje que este. Fijaros, está a 13,36 voltios. Luego, evidentemente, es verdad, cuando el interruptor virtual está abierto, lo tengo al mismo potencial que la limitación, a 13,36. En este punto de aquí es el momento en que ese interruptor se cierra, porque va a realizarse la apertura del inyector. Es decir, donde estoy poniendo esta barra de medición, ese flanco descendente, ese flanco que baja hacia abajo, es el momento en el cual el calculador conecta a masa el inyector para realizar la apertura del inyector.
Y lo que ocurre es que el voltaje ahora se me va prácticamente a cero, a voltaje de masa. Es decir, si ahora cojo la barra de medición del canal y lo pongo sobre el punto que quiero medir la tensión, que se da ahí, fijaros, lo tengo a 0 voltios. Luego ahora, ahí, está el interruptor cerrado, el inyector está conectado. Luego, en ese instante en que se cierra, como se conecta, tiene que empezar a pasar corriente por él. Vamos al canal C, a la línea verde, que es la que tenemos conectada a la pinza perimétrica, y efectivamente lo que vemos es que, mirad, desde aquí hasta aquí no pasa corriente, porque no está cerrado el interruptor. Pero en este punto vemos que empieza a subir la línea de la corriente, ¿veis? Sube, 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 hasta llegar a un valor máximo. Siempre os lo digo en nuestros tutoriales. Una bobina, el accionamiento del inyector se hace con una bobina, cuando la conectamos a la corriente eléctrica, la corriente no crece de forma instantánea hasta alcanzar su valor máximo, sino que tiene un cierto retraso. Lo mismo cuando se desconecta, también provoca un cierto retraso. Quiere decir que desde el momento de su conexión aquí, la corriente va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Veis que aquí hace una pequeñita joroba, ahora os diré qué significa eso, y vuelve a subir hasta alcanzar un valor máximo. Valor máximo, si quiero medir la máxima intensidad de corriente, alrededor de 1 amperio, 0,9 amperios, es decir, y ocurre al final de la inyección. Al final de la inyección es cuando se alcanza la máxima cantidad de corriente. Ahora estoy al ralentí, lógicamente. Luego al ralentí voy a detener la captura. Al ralentí la cantidad de combustible que va a inyectar es muy pequeña. ¿Y eso cómo lo veo? Pues lo veo en el tiempo de inyección. Desde ahí hasta aquí, colocando las dos barras de medición ahí, el valor este que tengo aquí me da el tiempo que dura o que está activado el inyector. Y el tiempo que está activado el inyector son 2,32 milisegundos. Es decir, ahora lo tiene 2,32 milisegundos abierto y durante ese tiempo, durante parte de ese tiempo, ahora os explicaré por qué, el inyector está tirando combustible hacia el colector de admisión y lo está aspirando el cilindro. Significa que cuando se necesite inyectar más combustible, el tiempo este ha de aumentar. Luego pegaremos un acelerón brusco y veremos que el tiempo de inyección tiene que aumentar, porque al acelerar el motor tiene que producir más potencia para que coja vueltas, luego necesita más combustible, luego el tiempo aumentará. Vamos a seguir analizando la línea de tensión que tengo en el canal B, en la de control por negativo. Bueno, pues en el punto este, de aquí, es el momento en que nuevamente el interruptor virtual del interior del calculador se vuelve a abrir y lo que hace es que se interrumpe de golpe el paso de la corriente eléctrica. Veis que la corriente eléctrica se va abajo y se vuelve a cero, aquí es cero, y el voltaje en ese terminal veis que aumenta hasta este punto, aumenta hasta alcanzar un valor, llega a un valor de 48 voltios, muy superior a la tensión de alimentación del vehículo. ¿Y a qué es debido? Que la bobina del inyector ha estado pasando corriente a través de ella y está magnéticamente cargada. O sea, se formó un campo magnético al interior, que es el que mantiene abierta la aguja del inyector, y en el momento que yo lo desconecto, interrumpo de golpe el paso de la corriente eléctrica, y ese campo magnético se va a destruir, se va a anular. Pero hay energía acumulada en ese campo magnético. Eso es como si yo tuviera una rueda a la que le di un impulso y la tengo girando, si la quiero frenar, la energía esa que tiene se transforma en calor. Y al frenarla noto yo calor en la zona donde voy. Y entonces, ese efecto se llama autoinducción. Lo que hace es generar un voltaje entre los terminales de la bobina del inyector que intenta hacer que la corriente siga circulando en el mismo sentido. Por eso se va hacia arriba, para que la corriente siga circulando en el mismo sentido en él. Y el pico, como realmente la etapa transistorizada interrumpe de golpe la corriente y no le permite que circule corriente de ningún tipo, por eso alcanza ese valor de esos 48 voltios. Luego, este pico de autoinducción tiene que aparecer y es debido al efecto autoinductivo de la propia bobina. Después cae nuevamente hasta que se vuelve a quedar, mientras no se active nuevamente el inyector, a tensión de red, a igual tensión que el de alimentación. Es decir, que cada vez que haya una inyección en ese cilindro, pues ocurrirá que se producirá este efecto. Es decir,
Si no hay ninguna inyección, si no inyecta combustible, por la razón que sea, por un daño del calculador, porque le falta información de revoluciones, por lo que sea, no veré esta señal que estoy viendo aquí y no meterá combustible. Si al ralentí veo un valor muy grande, la mezcla será muy rica, algún problema ocurrirá. Bueno, mirad, os voy a enseñar que pegando un acelerón brusco, el tiempo de inyección ha de aumentar. Acelera bruscamente. Detengo. Fijaros aquí, el valor del tiempo de inyección en la aceleración, ¿a cuánto se fue? Cojo. Y ahora, en la fase de aceleración, me voy a 7 milisegundos. Es decir, de 2 milisegundos poco, que tenía el ralentí, daos cuenta que el ralentí no tiene que producir potencia, prácticamente simplemente se trata de mantener girando el motor. Andaba por 2 milisegundos, pero al acelerar bruscamente, me voy a 7 milisegundos. Y claro, si el vehículo fuera en carretera con carga sobrealimentado y el turbocompresor fuera soplando, lleva el sistema overboost, pues el sistema overboost en una aceleración, en una pendiente, aumentaría la sobrepresión del turbo, el tiempo de inyección aumentaría muchísimo para echar combustible suficiente y poder pues, hacer que el vehículo se fuera. Bien, voy a seguir explicando dos cosas. Vuelvo otra vez a ponerlo a medir y vamos a analizar ahora un poco la curva de la corriente. Vamos a ver cómo, observando la curva esta de corriente, podemos llegar a detectar posibles anomalías en la parte mecánica principalmente del inyector. Aquí es donde comienza a aumentar la corriente. Bueno, voy a pararlo para que no se me ande moviendo. Lo paro ahí. Lo voy a poner aquí, porque aquí veis que hace una pequeña joroba. ¿Qué es esa pequeña joroba? Mirad, el inyector es una agujita que cierra la tobera, empujada por un muellecito. Esa aguja se abre porque en la parte posterior tiene un núcleo, o es de un núcleo de material ferromagnético, material que los imanes pueden atraer. Mientras está cerrado, está desplazado hacia adelante. En el momento que yo lo conecto, o sea que el calculador conecta el terminal de control por masa, lo conecta a masa, empieza a aumentar la corriente. No aumenta de golpe la corriente por culpa del efecto de la autoinducción. Pero a medida que la corriente aumenta, fijaros, empieza a cero la corriente, pero mirad, por ejemplo, ahí, en este punto justamente de ahí, pues ahí hay 0,14 amperios ya, un poquito más ahí, por ejemplo, ya hay 0,28 amperios, es decir, va creciendo paulatinamente la corriente y la fuerza del campo magnético va aumentando. Cada vez tira con más fuerza de la aguja y empieza a comprimir el muelle y inicia el desplazamiento, inicia el movimiento de la aguja hacia la apertura. Tiene que vencer la inercia, que al acelerar un cuerpo, pasarlo de la situación de reposo a movimiento, hay que vencer esa inercia, hay que vencer la fricción viscosa que hace la propia gasolina, que aunque penséis que es muy fluida, bueno, pues como todos los fluidos presentan una cierta viscosidad que intenta frenar el movimiento de la aguja. O sea, movéis la mano en el aire así, no os cuesta casi. Intentáis moverla a igual velocidad dentro de agua y veis que os cuesta moverla más, debido al efecto de la fricción. Tiene que vencer todas esas inercias. Luego necesita una cierta fuerza magnética. Y en el momento que las vence y se acelera, la aguja abre y se desplaza. Y al abrirse y desplazarse, se queda pegadita a lo que es el núcleo de la bobina. Al pegarse al núcleo de la bobina, varía la autoinducción de la bobina. Y eso ocurre en este punto. Esa variación de autoinducción de la bobina hace que la corriente crezca más despacio ahí. Una vez que ya la bobina, que la masa magnética está pegada a la bobina, ya no puede desplazarse más, la corriente vuelve a crecer otra vez hasta alcanzar el valor máximo. Luego, en ese punto que veis ahí, es el punto en el cual la aguja ya se desplazó completamente. La apertura mecánica del inyector es completa, es total. Luego, realmente, hasta que el inyector se abre totalmente, desde el momento de la activación, transcurre un cierto tiempo. Es decir, desde aquí hasta aquí, el inyector no se abrió aún completamente. Mirad, el tiempo es 1,4 milisegundos aproximadamente. Si el inyector estuviera en mal estado y le costara mucho abrir, el tiempo se aumentaría, tardaría más en abrirse. ¿Me entendéis? Si el inyector estuviera continuamente abierto, no vería esta joroba y ese inyector estaría tirando combustible continuamente en el cilindro y lo anegaría, lo inundaría completamente. Incluso llegaría
a poder doblar una biela. Ya os digo, si no abriera de ninguna de las maneras, quedara siempre cerrado, tampoco veríamos esta pequeña joroba, pero ese cilindro no trabajaría. Tendríamos códigos de error, de defecto o fallo en la inyección de ese cilindro. Y entonces veríamos la curva, porque eléctricamente estaría funcionando, veríamos el pulso, veríamos perfectamente esto, pero no veríamos la jorobita esta que nos indica que se está produciendo la apertura mecánica del inyector. Y ahora os voy a demostrar que aunque el tiempo de inyección aumente y se haga más grande, realmente el tiempo que tarda en producirse la apertura se mantiene constante. Y si compruebo los 3 inyectores, tengo que ver si esos inyectores, los 3, están bien, que ese valor tiene que ser aproximadamente igual en todos. El que tenga un tiempo muy distinto a los otros, ese inyector tiene alguna deficiencia, tiene algún defecto. Mira, voy a ponerlo a medir otra vez. Da un acelero brusco. Vale. Mirad, lo que os expliqué. Ahora en estas capturas voy a enseñaros unas cuantas cosas. Fijaros, ahora el tiempo de inyección es mucho más grande y la corriente, en el momento que la bobina satura, ya no aumenta más. O sea que aquí ya la bobina saturó. Entonces, veis que la corriente se mantiene ya uniforme, no aumenta más. Y en este punto, ahora, aunque el tiempo que está abierto el inyector ahora es mucho mayor, sin embargo veis que el tiempo, en el momento en el que se produce la apertura, si lo vuelvo a medir, aún con un tiempo de inyección grande, es alrededor de 1,3, 1,4 milisegundos, como en el caso anterior. O sea, no varía. Si quisiera hacerlo con más precisión, pues bueno, lo podríamos aumentar más, pero bueno, sobre 1,3 milisegundos. Es decir, que independientemente del tiempo de inyección, el tiempo de retardo tiene que ser el mismo, no puede variar. ¿Correcto? Ese tiempo de retardo de la apertura tiene que ser el mismo. Cuando yo aceleré y suelto de golpe, el tiempo de inyección tiene que reducirse mucho, porque hace el corte de retención, no ha de inyectar. Si os fijáis, cuando aceleré, no sé, mirad, aquí, fijaros, esto es la secuencia que capturamos aquí, después de cuando se soltó el pedal, y llego a esta situación, a esta condición. Aquí hay inyección, ¿lo veis? El inyector se abre, vamos a medirlo, ¿en qué momento se abre? Mecánicamente. Es 1,4, 1,3 milisegundos, siempre el mismo retardo. Vamos a la siguiente. Es decir, que aquí la aguja se abrió completamente, luego hay inyección de combustible. ¿Sigue habiendo pulso de control del inyector a negativo? ¿Correcto, verdad? Sí. Sigue habiendo alimentación, luego el inyector está preparado para funcionar. Y hay corriente. Pero que no veis la jorobita esa, no hay inyección. O sea, duró tan poco el tiempo de activación del inyector. 1,1. Estoy por debajo de ese 1,3. Lógicamente no ha inyectado prácticamente combustible. En ese momento no inyectó prácticamente combustible. Si sigo pasando capturas hacia adelante, ahora aquí nuevamente reinicia la inyección de combustible porque tiene que volver a mantener la velocidad de rotación al ralentí. Ahí tengo los 1,3 milisegundos y luego sí que inyectó muy poquita cantidad de combustible, pero reinicia la inyección de combustible. Bueno, pues esto es lo que debéis de saber a la hora de interpretar la activación de un inyector de baja presión. Resumiendo, pues podemos decir que utilizamos 3 ondas de osciloscopio. Canal A y canal B, por ejemplo, lo cogemos para medir tensión, sonda 1 a 1, y pinchamos en los 2 terminales que van al inyector. Y el canal C, pinza amperimétrica para controlar corriente. Y bueno, lo que tenemos de ver, lo que os he comentado. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.